Buenas, soy José Manuel Sáez, soy profesor titular en la UNED y les voy a presentar un contenido dentro del MOOC Gamifica tu Aula. En esta sesión vamos a tratar el programa Scratch, que es una aplicación muy interesante creada por el MIT y el Kindergarten Media Group, y en definitiva es un recurso muy interesante para el pensamiento computacional y la programación visual por bloques, y también con elementos educativos, lúdicos, que nos pueden servir para nuestros objetivos. Vamos a empezar destacando dentro de un esquema general estos elementos. Hay que recordar que la gamificación son elementos de juego en contextos ajenos al juego. Son, digamos, elementos que introducimos en distintos contextos. Pueden ser el mundo de la empresa, como Coca-Cola, Nike en sus páginas web para ir fidelizando a sus clientes, o a nosotros lo que nos interesa desde el punto de vista de la educación es que el estudiante tenga un compromiso, un entusiasmo, una motivación. Por tanto, esa gamificación dentro de nuestros contextos pedagógicos es esencial para nosotros. Por tanto, usamos esas mecánicas del juego para motivar y resolver problemas. Y bien, debemos tener en cuenta también los serious games, juegos serios, resolución de problemas, y en definitiva unos recursos como Minecraft, que permite crear y experimentar, así como el binomio y el equilibrio de juegos que son muy estructurados o muy divertidos. Ese equilibrio entre juego que es muy divertido y que no aporta nada educativamente, o muy estructurado que prácticamente no es un juego y es una tarea y una obligación. Por tanto, teniendo en cuenta todos estos elementos, nos centramos en la creatividad de juegos, crear juegos. Para esto hay varias herramientas. Puede ser el Codium Media Lab, el Alice, el Game Star Mechanics, el RPG Maker, hay muchos, pero yo me voy a quedar con Scratch, que es, digamos, que es este programa que permite realizar programación visual por bloques. Ya están viendo en la diapositiva un ejemplo real aplicado en el aula de avatares en obras pictóricas, artísticas de Velázquez, Dalí, Picasso y el Greco, que se hizo en un curso académico en la educación formal en primaria. Vemos cómo estos estudiantes fueron capaces de crear estos avatares, crear botones, eventos, a través de esta aplicación que les comento, Scratch. Vemos en esta diapositiva un ejemplo de las meninas de Velázquez, que, bueno, en la parte derecha hay una serie de secuencias, también hay, digamos, un bucle, por siempre, donde todo lo que ocurre dentro del bucle se repite constantemente. Por tanto, los estudiantes están trabajando los conceptos computacionales y las prácticas computacionales al mismo tiempo que están creando contenido, que están aprendiendo, buscando información, están viendo al avatar explicando cuestiones relacionadas con la obra pictórica, historia del arte, y al mismo tiempo pues también aprenden inglés, porque este es un proyecto que interactuamos con colegios de otras partes del mundo. Por tanto, hay que hacer una traducción y tiene un carácter interdisciplinar. Vemos este ejemplo también del Guernica de Picasso, que tiene las mismas características, obras pictóricas, estilo artístico, biografías. Por tanto, tenemos una riqueza, y además de la interpretación del cuadro, que tiene muchas partes interesantes. Además se incluye la educación en valores, debido a que es un bombardeo en la guerra civil sobre la población civil, y también tiene desde el punto de vista educativo una riqueza para esa educación para la paz y esa educación en valores. Bueno, pues son proyectos que se llevaron a cabo desde el 2014 y se publicaron en Computers and Education en el año 2016, esta revista, que es la revista más importante de tecnología educativa del mundo. Y bueno, podemos ver que toda esta práctica con Scratch se publicó aquí, se ha citado enormemente, con más de 300 citas en Google Scholar, más de 100 en la Web of Science. Por tanto, es una investigación a partir de una práctica educativa orientada a la creación de avatares y elementos artísticos en educación formal. Podemos irnos también al mundo físico. Podemos utilizar esta programación visual por bloques y utilizar sensores, utilizar un Arduino, una Raspberry Pi, tarjetas de sensores Picoboard,
cualquier otros dispositivos relacionados con la robótica educativa y experimentar en el mundo físico. Un ejemplo es este artículo que se publicó en Cultura y Educación, que es una revista también JCR, en el año 2017, y vemos cómo en este planteamiento lúdico educativo, pues los estudiantes diseñaron su guitarra programable con cartón. Hay varios tipos de guitarra en función de cómo movemos el deslizador en el picoboard, en la tarjeta roja. Pues tenemos una guitarra automática que va tocando la melodía Smoke on the Water dándole un solo botón. Tenemos una guitarra de animales que toca sonidos de animales, por tanto tiene un carácter lúdico, entretenido también y divertido para los chicos, o una guitarra con 5 notas que también podemos tocar distintas melodías, muy sencilla, claro. El proyecto, están viendo que parte, digamos, el componente estrella es esta tarjeta de sensores que tiene ese sensor de sonido en la parte inferior, esta oreja que ven aquí, un botón, tiene 4 pinzas de cocodrilo con el A, B, C, D para reconocerlas, ese deslizador que tenemos un condicional que nos está diciendo el tipo de guitarra que estamos utilizando, y el sensor de luz que tienen ahí un ojo en blanco dibujado. El sensor de luz es muy interesante porque en la guitarra de animales, si el sensor de luz tiene un valor muy alto, es decir, si hay mucha luz, los animales son de día, y si hay poca luz o ponemos ahí un objeto para tapar esa luz y los valores son bajos, entonces los animales son de la noche, grillos, aullidos de lobo. Por tanto, es una guitarra divertida, también tiene ese carácter entretenido, y desde el punto de vista práctico en educación infantil también la utilizamos en Halloween y demás. La verdad es que pues tiene un carácter también entretenido. Aquí ven las distintas partes de esta guitarra programable. Están viendo que tiene una batería para darle alimentación, un altavoz y esas pinzas de cocodrilo que están conectadas con papel de aluminio que es conductor, por supuesto. Bueno, este es un ejemplo de un esquema que hizo una alumna con cómo está configurada la Raspberry Pi, porque la Raspberry Pi es realmente un ordenador en sí mismo, portátil, y como ven tiene integrado el Scratch 1.4, por tanto podemos utilizar toda la programación visual por bloques y todo este mundo externo con sensores y con la picoboard perfectamente vinculándola a la Raspberry Pi con la picoboard. También se puede ir a niveles más altos con Python y demás, pero nosotros en la educación elemental nos centramos en la programación visual por bloques, que nos permite ir con colorido y de manera intuitiva ir programando. Bueno, este vídeo que pueden ver aquí, pues se pone en práctica la guitarra y bueno, está en inglés porque fue un proyecto internacional y yo mismo la hago funcionar a la guitarra programable. Y bueno, pues ahí tienen la descripción por si les interesa verlos ustedes mismos. Pasamos dentro de la programación visual por bloques a un juego diseñado por estudiantes bastante complejo. Esto ha sido fruto de mucho trabajo y tiene el concepto del juego Math Blaster. No sé si les suena el juego Math Blaster Series, que a lo largo de la historia, que viene a ser unas navecitas de marcianos en las que tú haces unas operaciones, sumas, multiplicaciones, lo que sea, y si aciertas esa operación, el disparo de la nave acierta, y si fallas, el disparo falla. Por tanto, tienes que hacer bien las operaciones muy deprisa para conseguir avanzar en el juego. Este juego es, digamos, similar, es el mismo concepto. Se trata de un personaje que va a tirar un penalti y, como pueden ver, en la programación de la parte izquierda se sitúan esos 3 sprites o personajes en el espacio. Lo primero, unas ejes de coordenadas cartesianas. Ahí ven la x menos 180 y menos 45. Bueno, pues ahí está colocado los personajes, los 3. Ven la variable A1 y A2, que son los factores que se generan aleatoriamente, números del 0 al 10. Y si resulta que al preguntar ese keyword input, si se une esos factores y el producto está bien hecho cuando lo introducimos, entonces se manda en el condicional, se manda un evento goal. Entonces dice enviar goal, y goal está programado para que al acercarse el sprite
cambiando de disfraces y la pelota ir a la portería, las coordenadas cartesianas de la pelota hace que se vayan dentro de la portería. Así está programado si en el condicional enviamos gol. Si ese producto está mal hecho, nos preguntan 3×4 y ponemos un número que no corresponde a 12, pues se envía fallo. Y entonces al enviar fallo lo que ocurre es que las coordenadas cartesianas de la pelota y de la rana coinciden y hace una parada la rana. Suena luego un sonido de una risa y hay más efectos, pero lo esencial es un juego que se puede programar por los propios estudiantes y tiene un carácter educativo, clásico en lo que es la programación visual por bloques, y es muy motivador para el estudiante hacer este proyecto y demostrar que han hecho su juego educativo ellos mismos. Luego esto se ve a pantalla completa, tiene otros efectos, ya les digo, pero lo esencial es esta programación, como el que están viendo en esta pantalla. En definitiva, con todo este planteamiento, además de poder crear juegos, jugar, se aprende lo que es el pensamiento computacional, conceptos computacionales y prácticas computacionales. Se están viendo en la pantalla secuencias, una cosa detrás de otra, un sonido, un movimiento de personajes, bucles, como han podido ver anteriormente, había bucles también, lo vimos en esta diapositiva, perdón, sí, por ejemplo aquí, por siempre, en la parte derecha, hay bucles, que lo que está dentro del bucle se repite constantemente. Y condicionales, como han visto aquí, a la hora de preguntar y responder, se envía gol o se envía fallo, pues también es un concepto computacional. Condicionales, ejecución paralela, que significa hacer dos cosas a la vez, por ejemplo, que haya un sonido y un movimiento de un personaje al mismo tiempo, eventos, coordinación de interfaz o introducción en el teclado, como hemos visto, que nos preguntan los factores y respondemos el producto, a ver si es, y ya en función de si el condicional si el producto es correcto, pues el condicional actúa de una manera o de otra. En la línea de la guitarra de cartón programable que hemos enseñado anteriormente, también tenemos una extensión en Scratch 3.0 y bueno, es, digamos, un recurso clásico de hace ya un tiempo, pero que es muy interesante, que es el Maki Maki. Esto nos permite crear, digamos, teclas y vincularlas a sonidos, de modo que podemos hacer, como ven en la imagen, un piano con frutas. La fruta son objetos conductores, podría ser papeles de aluminio, mientras que sea un conductor, pues podemos hacer plátanos de cualquier cosa, un instrumento musical de cualquier cosa. Por tanto, vemos ahí un modo interesante también de interactuar, hacer cosas divertidas, hacer instrumentos musicales, bandas musicales, de alumnos interactuando coordinadamente, y son maneras de innovar también en educación y de hacer actividades lúdicas y divertidas, muy orientadas desde luego a educación artística musical. Ya digo que es una extensión o un add-on de el Scratch 3.0 y realmente tampoco es un recurso que sea caro, es muy sencillo y permite mucha diversión también en distintas actividades educativas. Aquí están viendo también, en esta línea de programación visual por bloques, una actividad hecha en la escuela donde los estudiantes hacen sus avatares y a través de música, rítmica, sonido, ahí tienen la dirección, pues estos avatares van bailando, moviéndose en el espacio al ritmo de la música, y bueno, tiene esa diversión de que ellos han creado su avatar y se van bailando, van haciendo un baile, de modo que se puede hacer todo tipo de actividades artísticas también con esta aplicación. En la línea, siguiendo con los juegos, este es sencillo, este también lo pueden hacer chicos de educación elemental. Fíjense que el pez grande amarillo, lo único que hace es seguir el puntero del ratón. Tiene esa programación. Y los peces pequeños, que son los violetas, tienen una programación un poco más compleja, pero si la miramos despacio no es tan difícil. Son tres peces que se van moviendo. Hay un bucle que dice que van moviéndose al azar, con números al azar, se van moviendo y girando al azar. Por tanto, tiene esa sensación de que son peces en el mar moviéndose. Y entonces hay un condicional que es la clave. Si el color violeta toca el color amarillo, es decir, si el pez grande alcanza a uno pequeño, se tocan los colores, entonces se envía una variable llamada gotme, y entonces el violeta se esconde, desaparece, y da la sensación de que el grande se lo ha comido, ¿vale?
Luego hay un disfraz del pez amarillo que hace así moviendo la boca y da la sensación de que se lo ha comido, pero en realidad el pez pequeño lo que ha hecho ha sido desaparecer, se esconde, es invisible. Entonces el pez invisible sigue moviéndose aleatoriamente, que es lo que tenemos programado, y a los 3 segundos se va al eje de las X menos 200 y aparece otra vez. Y es el mismo pez que cuando se lo comen desaparece y vuelve a aparecer. Por tanto, con esos 3 peces da la sensación de que el pez grande va comiéndose muchos y van apareciendo nuevos, pero en realidad son los 3 mismos que aparecen y desaparecen. Es una manera de hacer un juego educativo. Luego también se pueden hacer contadores para ver puntos, se puede hacer más complejo el juego, pero aquí tenemos una base para hacer este juego educativo y es muy interesante y motivante también para los estudiantes. Siguiendo también la línea artística, musical, que les he destacado en la presentación, aquí tienen 4 instrumentos musicales que se asocian a una tecla. Esa tecla, por ejemplo, la guitarra roja es la tecla espacio, tiene asociada una serie de notas, que es el estribillo de Smoke on the Water. Entonces, al ir pulsando, bueno, el estribillo no, desde el inicio, al ir pulsando, las notas en un counter van sonando. Y al mismo tiempo tenemos los platillos, que eso simplemente es pulsar una tecla y suena el sonido de los platillos, el tambor y el bajo. Entonces aquí 4 estudiantes pueden hacer una actividad coordinada en que uno empieza con la guitarra, luego se va incorporando el de los platillos, luego el del tambor y finalmente el del bajo. Y haces exactamente igual como hizo Deep Purple con su obra Smoke on the Water, y suena exactamente igual. Ahí también tiene la dirección y es una buena actividad, un buen juego también para ir buscando la coordinación musical, el tiempo, el espacio, y es interesante e innovador. Se pueden hacer actividades más sencillas todavía, como ven, al hacer clic en este objeto se crean notas, pues, en este caso es un saxo, y pueden ir cambiando los instrumentos musicales. Por tanto, desde el punto de vista lúdico y musical, esta aplicación tiene muchas opciones, y también en realidad para crear cualquier tipo de actividad interactiva. También en las áreas curriculares, por ejemplo en primaria, se puede aplicar transversalmente con un aprendizaje basado en proyectos, un método de proyectos que venimos de Dewey y Kilpatrick. Y en definitiva, ven aquí algunos ejemplos de avatares, este avatar divertido de Van Gogh enseñando sus obras, moviendo los ojos y demás. Digamos que se pueden hacer avatares para digamos, la educación artística y de manera divertida. Y otro proyecto que también pudimos hacer en una laguna salada, con la fauna de esta laguna y presentando distinto contenido de lo que son los animales, cómo viven, las migraciones, y en definitiva pues un proyecto con un carácter interdisciplinar y que sirve para ir avanzando en el currículo oficial, si se hace dentro de la educación formal, y que propicia una innovación educativa. Además, estos ejemplos también fueron cooperativos, fueron proyectos que hicimos con niños de muchas partes del mundo, y Scratch permitió pues esa comunidad interactuando. Estudiantes nos presentaban sus proyectos, hacíamos remixes, que consistía en entrar en su proyecto y mejorarlo, hacer comentarios. Por tanto, el modelo de redes y desarrollo colaborativo que comenta el profesor Medina en su obra del 2016, y todo este planteamiento interactivo, colaborativo, que nos dirían los hermanos Johnson, que nos diría pues, el propio Cousinet, Pujolas, que hagan tantos autores que hablan de esa cooperación entre estudiantes, pues lo vemos aquí de una manera, digamos, global, con una interacción rica, y todo esto lo propicia esta aplicación Scratch. En cuanto al mundo físico, la robótica educativa, vemos aquí muchas opciones que se vinculan con la programación por bloques. Estamos viendo Scratch, Code.org, Blocky, Make with Code, digamos una serie de opciones. Y luego, si nos vamos a los robots, pues tenemos el Dash and Dot, el Ozobo, el Esfero, y sobre todo mi favorito, el MBot, porque utiliza MakeBlock, que es una herramienta similar a Scratch 2.0. En definitiva, esa integración con los robots nos permite irnos al mundo físico, igual que hemos hecho con la guitarra programable,
y, digamos, utilizar sensores, seguidores de línea, los motores, por supuesto, para ir moviendo, y en definitiva es una interacción física que también es muy motivante para los estudiantes. Para finalizar, voy a destacar un elemento teórico basándome en el modelo TPACK de Misra y Kohler del 2006. Lo primero que vamos a tener en cuenta son los dos círculos de debajo, el conocimiento pedagógico y el conocimiento disciplinar de contenido. Este planteamiento lo destacaba Schulman, el conocimiento disciplinar de contenido lo llamaba Subject Matter Knowledge, y esto es muy fácil de comprender. Es un profesor que es un buen matemático, por ejemplo, sabe muchas matemáticas, se conoce las fórmulas, llena la pizarra, pero luego como pedagogo, como, digamos, el dominio de las cuestiones pedagógicas, la metodología, la interacción, no lo domina. Entonces, eso ocurre muy a menudo de profesores que dominan la materia, pero no tienen capacidad o formación pedagógica, y los estudiantes sufren esa situación porque realmente no se enteran, ven la pizarra llena de fórmulas y son incapaces de comprender los contenidos, y hay una carencia fundamental a la hora de realizar esos procesos y ese enfrentamiento con la realidad de no tener esa capacidad pedagógica. Puede ocurrir lo contrario. Un profesor que es un magnífico pedagogo, con un estilo interactivo, métodos socráticos interactivos, colaborativos, fantástico, pero luego resulta que flaquea en su formación disciplinar y se equivoca en las fórmulas, se equivoca en... Entonces ahí tenemos también un problema. Por tanto, hay que buscar ese PC, esa formación pedagógica y de contenido integrada para tener un proceso óptimo. Esto es lo que decía Lee Schulman, profesor de Stanford, el Subject Matter Knowledge y el Pedagogical Content Knowledge, estas dos partes. Luego ya digo que en el 2006 Misra y Kohler añadieron la parte superior, que es el conocimiento tecnológico, la tecnología. Por tanto, el punto ideal es el TPACK, tener esa fuerza en el contenido, en la pedagogía y en la tecnología, integrar de esa manera una actividad innovadora, motivadora, que mantenga un compromiso y un entusiasmo de los estudiantes. Y todo lo que les he presentado va en esa dirección de plantear actividades innovadoras, que entusiasmen a los estudiantes y que tengan un añadido y marquen la diferencia en los procesos pedagógicos. Con esto espero que les haya parecido interesante el material. Muchas gracias.